Y estamos hablando, Francisco, muy buenas noches, de grupos que se organizan para defenderse en contextos de alta inseguridad o de ausencia del Estado o debilidad del Estado. ¿Cuánto este es un fenómeno exclusivo de México o lo estás viendo repetirse en América Latina para empezar? Querida Gabriela, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues efectivamente no es un fenómeno exclusivo ni de México, ni siquiera de la región. Me di a la tarea de revisar datos y encontramos sistemas de autodefensa en prácticamente todos los continentes. Y esto ocurre porque precisamente hay o un Estado de derecho que es muy débil y entonces te encuentras a ciudadanos que no tienen a qué autoridad acercarse porque físicamente no hay tal autoridad. O sea, hay zonas a lo largo de los países de nuestra región, particularmente de México, en donde no se tienen policías o las policías están en municipios que no son tan cercanos. O el otro aspecto es cuando tienes a autoridades que están coludidas con la delincuencia organizada, que participan activamente en hechos delincuenciales, como puede ser la extorsión que estábamos escuchando, o puede ser el mismo manejo de los territorios. Y luego tienes algunos Eh, fenómenos que surgen aparentemente como pues un sistema de defensa ciudadano ante un problema de seguridad, pero que en realidad lo que buscan es adueñarse de una plaza y sustituirse a los poderes del Estado. Ahora, en el caso de México, ¿cuál es la radiografía en términos de grupos organizados para defenderse, su negocio, su comunidad, etcétera, en el país? Y hago esta descripción para hablar de autodefensas porque pues, es un término que ya en México tiene connotaciones distintas versus otros países por el momento, Francisco. Pero ¿cómo es esa radiografía? Pues mira, los últimos datos oficiales que se registran son de 2018. En 2018, antes del cambio de gobierno, existían registradas más de 50 grupos conocidos como autodefensas y había aproximadamente el mismo número de grupos que estaban precisamente en esto que platicaba yo por último, que son grupos que se venden como autodefensas, pero que en realidad son grupos que se dedican a extorsionar o a cometer delitos bajo el argumento que están defendiendo una comunidad. El problema es que no puedes decir que estén encapsulados en una cierta región, tú los tienes prácticamente en todo el país. Hay momentos en donde han crecido más. Michoacán es el caso muy evidente de las autodefensas que crecieron de manera sustancial en un determinado periodo, pero las tienes en Guerrero, las tienes en Chiapas, las tienes en Oaxaca, las tienes en Veracruz, las tienes en Sinaloa, en Sonora, y luego tienes, insisto, como encapsuladas en ciertas zonas, en el Estado de México, en Puebla, incluso en la Ciudad de México se han presentado algunos ejercicios de autodefensas en esas alcaldías que son menos metropolitanas. También la Ciudad de México tiene áreas que son semirurales o rurales, y ahí es donde hemos visto surgir en periodos autodefensas. Em, eh, Evidentemente aquí el gran tema es el tipo de consecuencias de la organización. Ya nos estás hablando de consecuencias muy extremas de este tipo de organizaciones, pero pues ahora sí que aplicar la ley o supervisar o patrullar. ¿Qué ves tú, además de esta ausencia, si en todos los casos podemos hablar de esa ausencia del Estado o de policía preventiva, pues que cuida al ciudadano? A ver, a mí me parece muy grave por varios motivos. Primero, porque en el momento en donde tú le permites al ciudadano que tome una función que es competencia absoluta del Estado, pues el ciudadano también tomará otras decisiones que no son, que también son de competencia absoluta del Estado. Generalmente yo escuchaba la nota que hizo Rey referente al grupo que se está presentando en este momento entre la Ciudad de México y el Estado de México, específicamente de transportistas. Y ahí ellos dijeron, no queremos hacer justicia por mano propia. El tema es que se vuelve prácticamente imposible que no hagan justicia por mano propia porque se están, de nuevo, asumiendo funciones que son funciones policiales. Y la respuesta que están teniendo, que aparentemente no es con armas impropias o con armas blancas, muy pronto podría ser sustituido por arma de fuego. Muchos de los ejercicios que han habido de policías
comunitarias, rurales o autodefensas que surgen en este ejercicio, insisto, muy diverso de las formas en las que los ciudadanos se defienden de eventuales agresiones, es que lleva precisamente a primero hacer un ejercicio de la justicia en donde no necesariamente se detienen a los culpables. Ha pasado que a partir de ahí se den Sí, linchamientos, se den homicidios de personas y luego de nuevo que empiecen a cobrar bien. impuestos, es decir, a pedir extorsión para poder llevar a cabo su función. Pues esos son los efectos. Al final es un grupo que dice que se está organizando por estas extorsiones y asaltos en este México de hoy. Gracias, Francisco.